El Museo Nómada es una estructura temporal que contiene la exposición de fotografía y video Ashes and Snow, que busca explorar la sensibilidad poética que comparten los seres humanos y los animales. Su autor, el fotógrafo Gregory Colbert, concibió la idea de un museo itinerante sostenible en 1999. Colbert imaginaba una estructura portátil que pudiera construirse con facilidad en puertos alrededor del mundo, creando ambientes transitorios para la obra de su viaje global. Originalmente construido con contenedores grandes de carga, el diseño arquitectónico evolucionó durante su viaje. Esta obra ha viajado a Venecia, Nueva York, Santa Mónica, Tokio y la Ciudad de México. El diseño inicial fue una colaboración con el arquitecto Shigeru An, un reconocido arquitecto japonés, cuya obra se caracteriza por el uso de materiales no convencionales como el papel, cartón y plásticos. La versión más reciente del Museo Nómada se ubicó en el Zócalo de la Ciudad de México. Diseñado por Gregory Colbert en colaboración con el arquitecto colombiano Simón Vélez, el museo exhibió prácticas sostenibles y un acercamiento arquitectónico innovador a través del uso del bambú como su principal componente estructural. El Museo Nómada del Zócalo, con un área de 5.130 metros cuadrados con 2 galerías y 3 teatros, fue el edificio de bambú más grande que jamás se haya construido, usando aproximadamente 80.000 metros lineales de bambú. En el año 2000 se hizo una exposición universal que sucedió en Hannover, Alemania, que convocó pues todos los países importantes del mundo, y yo fui invitado a ser el pabellón de una entidad que maneja el tema ambiental, de un charlatán, porque todo ese tema ambiental, incluido yo, somos una partida de charlatanes. Entonces diseñé un pabellón que se construyó primero en Manizales, que era en arboloco, aliso, guadua y chusque, que es un bambú de clima frío. Y la idea era construir el pabellón con los materiales que crecían ahí en ese sitio. Y está en el piso térmico donde converge el chusque, que es de tierra fría, y donde converge la guadua, que es de tierra caliente. Y el aliso es una madera muy ordinaria con la que se hacen fósforos, como un bálsamo. Y el arboloco es la madera principal que se usó en la colonización antioqueña para hacer ciudades de clima frío como Manizales. Y es un árbol que no es árbol, es una hierba gigante que no le ha dado la gana de hacer la transición a árbol. Y por dentro tiene como un espuma, entonces hay que rajarlo y se trabaja en media coca. Pues hicimos el pabellón en Manizales, se hicieron las pruebas de carga, que vinieron los alemanes pues para hacerlas, y fueron exitosas y nos autorizaron a hacerlo en Alemania. Después fuimos a Alemania, lo construí con 40 obreros colombianos, que muchos de ellos están aquí. El maestro de obra de esta casa fue el maestro de esa construcción, y durante el invierno más pavoroso que uno se puede imaginar, se construyó ese pabellón. Se hicieron las pruebas de carga y fueron todavía más exitosas que las de Manizales. Y ese pabellón estuvo abierto al público durante 4 o 5 meses, que es lo que iban a estas ferias universales. Exactamente al frente del pabellón que yo hice, que era de guadua y arboloco y estas maderas, el pabellón del Japón era hecho por Shigeru An, con tubos de cartón, como lo caracteriza su arquitectura. Nosotros fuimos exitosos en las pruebas de carga con los estándares alemanes. El pabellón del Japón de Shigeru An no soportó las pruebas de carga y tuvieron que hacerle una estructura de hierro y madera para soportar falsamente la estructura de tubos de cartón. Esta exposición pues tuvimos el pabellón que yo hice y el de Shigeru An, vecinos uno del otro, allá tuve la oportunidad de conocerlo incluso, y después eso se desmontó, se tumbó, y 2 años después Shigeru An fue contratado por Gregory Colbert para hacer una exposición de este fotógrafo canadiense que se llama Gregory Colbert, inspirado en el Arsenal de Venecia, que es un gran edificio larguísimo donde hacían los cordeles de los barcos y donde hacen una famosísima bienal, una parte de esa bienal, y es un edificio pues muy especial. Entonces Shigeru An diseñó esa gran estructura en contenedores, y al mismo tiempo Gregory Colbert me buscó para que diseñara un pabellón de su obra fotográfica en la ciudad prohibida en Pekín. Hice el diseño, estuve en Pekín, conocí los sitios donde se podría
construir y tuve la oportunidad incluso de escoger el sitio donde se iba a construir, que era al frente de una gran escalinata muy famosa que hay allá en la ciudad prohibida, y esto iba a ser un pabellón circular en Guadua. Vino el chicken flu, se llama eso, y China entró en pánico, y el mundo occidental con esa gripa aviar, se llama en español. Entonces el proyecto de China quedó cancelado y el de Shigeru Ban en Nueva York sí se hizo. Después ese proyecto de Shigeru Ban se replicó en Los Ángeles, también en contenedores ya mucho más grande, se replicó después en Tokio, y estando en Tokio el artista Gregory Colbert descubrió que Shigeru Ban había hecho una construcción muy parecida a la de la exposición del artista en Corea. Eso lo indignó y decidió no volver a trabajar con él. Estaba pendiente de hacer eso mismo en México, y fue cuando me llamó otra vez. Entonces tuve la oportunidad de hacer el proyecto de México, pero tenía que conservar algunas memorias de lo de Shigeru Ban, como los contenedores. Entonces, hay unos pocos contenedores en el de México, pero tenían también una función utilitaria muy importante, que esa fue la historia pues, de la conexión. Totalmente diseñado por él prácticamente, o sea, el layout, la planta física, la forma como entra la gente y circula y transita todo ese espacio, fue dictado por él. Y era el mismo layout que había hecho Shigeru Ban también para la exposición de Tokio y de Los Ángeles. Okay. El de Nueva York era una sola hilera de contenedores, pues, un solo galpón de contenedores. El de Los Ángeles eran 3 galpones. Y el de Tokio también 3 galpones. Entonces, este también eran 3 galpones. El layout era el mismo, pero la técnica constructiva y cómo hacer eso sí fue total y absoluto diseño mío. O sea, por ejemplo, eso tenía una serie de curvas en el piso que remataban en una viga recta encima. Esas curvas no eran para bonito, era para darle una geometría estructural a todas esas paredes. Eran cuadros de 9 metros de altura con los herrajes que ya han visto que yo uso, y esa conformación geométrica es la que le da estabilidad a esa construcción. Eso se le hizo pruebas de carga, hicimos un prototipo en tamaño natural en Manizales, y vinieron los ingenieros mexicanos de parte de la alcaldía de DF a hacer las pruebas de carga antes de entregar eso al público. O sea que esa forma de las fachadas así onduladas no es por bonito. Es una cosa estructural. Eso es estructural y eso fue diseño mío. Pero las dimensiones, el ancho y el largo, y todo eso es diseño de Gregory Colbert. Y la posición de las columnas también es de él. Pero yo decidí ponerlas suspendidas, no apoyando la estructura. Y al ponerlas suspendidas se volvieron el lastre para que eso no se lo llevara bien. Uno que tenga una misma planta puede hacer una intervención arquitectónica radical. El sistema portante permite facilidad en su momento de construcción. La guadua, denominada el acero vegetal, es un recurso sostenible y renovable. Se caracteriza por su gran resistencia, durabilidad y fácil manejo, por lo cual el Museo Nómada es una bioconstrucción. La guadua es un material de origen colombiano, por lo que fue necesario importarla hasta el Zócalo en México. En el momento de montar la construcción se generó facilidad y reducción del tiempo, debido a que se construyeron módulos prefabricados desde Colombia y se transportaron. Las curvaturas del cerramiento funcionan como estructura. Se utilizan elementos de bambú de 9 metros, lo que permite uniones entre los elementos verticales y horizontales, como lo explica Simón Vélez. En la parte superior de las columnas se encuentran los rizomas o las raíces del bambú, y al ser suspendidas hacen la función de lastres. En cuanto a la cubierta, se utilizan elementos de bambú más cortos que se amarran y apoyan entre sí. Para aumentar la resistencia se hacen uniones con elementos en cobre y refuerzos en acero. La estructura del techo agudiza el efecto de perspectiva y mediante las obras fotográficas se busca replicar el sentimiento que genera la relación entre el material y sus espectadores. Bueno, como es un sitio histórico, que dejen construir 5.000 metros cuadrados de una estructura tan grande sobre una zona histórica, fue con la condición de que no podíamos tocar el terreno. El terreno no tiene nada especial, son placas de concreto, no son ni siquiera de piedra. Pero la condición primordial de la alcaldía del
DF era que no podíamos anclarnos al suelo. Entonces diseñé una estructura en tubos petroleros, gatos y un esqueleto de bambú. Todo ese esqueleto y toda esta estructura era muy liviana. Y una de las formas de contrarrestar lo liviana que era la estructura fue colgar estos pilares de guado con sus raíces, que es la parte maciza del aguado. Entonces esos pilares hacían las veces de lastre. Los pilares no estaban soportando la estructura, eran colgados de la estructura. Y yo diseñé un tipo de estructura industrial muy convencional, pero traducido a aguado, que siempre se hace en acero. Las cerchas del techo eran esta estructura tradicional de estructura industrial, pero traducida a aguado, construida en aguado, pero también tenía acero. Y una serie de columnatas que de todos modos la escenografía de la exposición exigía, las aproveché como lastre, para que la estructura estuviera pegada al piso y no saliera volando con el viento. Y como yo soy greco-caldense, entonces usé los rizomas de la guadua como los capiteles corintios de los griegos, que eran motivos florales. No tenía ninguna cimentación, estaba simplemente apoyada en unos gatos, que son unos tornillos con unas arandelas cóncavas, en un trípode de varilla corrugada, una planchita metálica y uno graduado de altura. El zócalo es muy desnivelado, no lo ve plano, pero es realmente muy desnivelado. Y esos gatos les hice una serpiente de acero, unas curvas cóncavas y convexas en toda su longitud, que eran el apoyo estructural de todo este sistema para generar esos ramones cerrados. Cuando se acaba la exposición, desarmar todo eso y reciclarlo en un centro cultural o en una escuela o en cualquier cosa, en un barrio pobre. Pero ya al final de todo esto, Carlos Slim dijo que estaba muy pobre y que no podía seguir financiando esto. Pero eso se hizo con el patrocinio de Rolex, los relojes suizos, Emilio Azcárraga, que es Televisa, y Carlos Slim. Después terminamos esa exposición y lo íbamos a hacer en Sao Paulo, en el Brasil, en la plaza principal antigua del centro de Sao Paulo, que Sao Paulo pues no es tan antiguo, pero hay un centro histórico. Estaban los permisos, mandamos 20 contenedores de guadua en los herrajes, ya habían invertido cerca de $1,5 millones nomás en guadua y en herraje. Y la ministra de Cultura del Brasil de ese momento pidió plata para dar el permiso final. Y Rolex instantáneamente contestó que por supuesto ellos no estaban en la corrupción, entonces se canceló el proyecto. Brasil es un país mucho más corrupto que nosotros, pero son más simpáticos que nosotros y juegan mejor fútbol. Y la idea era desmontarlo, pero no hubo desmonte sino demolición, que es una lástima, porque la idea era hacerle una metamorfosis a eso, pues no volver a hacer eso mismo, es otra cosa muy distinta, pero en un lugar de uso de utilidad social y pública. El principal inconveniente es que cuando mandamos 26 contenedores de guadua desde Buenaventura, incluimos 2 contenedores para que esos hijos de putas los destrozaran allá buscando droga. Y esos hijos de putas son la DEA. La DEA tiene una oficina allá, es que para combatir el narcotráfico. Y llegó un contenedor en el mismo cargamento de nosotros, pues aparte lleno de cocaína, ni siquiera oculta en los contenedores nuestros. Y apenas descubrieron ese alijo de cocaína tan gigantesco allá en México, eso fue, empezaron esos asesinatos de decapitar gente que tuvo que ver con que hubiera caído ese cargamento. Nosotros no tuvimos nada que ver, simplemente lo despacharon desde Buenaventura y coincidió con que salió en el mismo cargamento de nosotros, en el mismo buque. Pero como eran 26 contenedores de guadua, los mexicanos jamás habían visto eso. Y los otros bandidos habían arreglado que esa cocaína entraba sin ningún problema. Pero llegaron estos 26 contenedores de guadua y llamaron tanto la atención que entraron otras autoridades que no estaban arregladas, como las del medio ambiente y las fitosanitarias. Entonces, investigando todo este cuento de la guadua, descubrieron el alijo de un contenedor lleno de cocaína empacado por la DEA en Buenaventura. Si uno no tiene una mano de obra muy hábil, es imposible hacer eso. O sea, todo lo que yo hago, si estos obreros no son tan altamente diestros, es imposible hacerlo.
¿Cómo fue el proceso de armado de la estructura? No, fue muy rápido. ¿Cuánto tiempo se demoraron? Todas las guaduas eran de 9 metros y prefabricamos de cierta manera casi todo de Manizales. Pero obviamente ya había trabajo pues, de hacer en la obra, hasta los tubos los llevamos desde Manizales. Se llevaba todo armado y los tubos se llevaban con las curvas, con las geometrías ya previamente hechas. Estos andamios uno debía estar en la cárcel por usar andamios de esos. Allá sí eran andamios de los que tienen tramos, se llama eso en inglés. Pero lo más costoso fueron los andamios. Entonces lo que hicieron fue que ya teniendo todos los materiales allá en el DF, armaron el edificio. En 3 meses. ¿Qué aprendizajes te dejó la construcción del museo? Y los ricos son los ejecutivos. Como así que Carlos Regil diciendo que ya no tenía plata para darle un reciclaje a eso. Y respecto al sistema constructivo, ¿qué aprendizaje? No, digamos que yo ahí no hice ningún experimento. Todo lo que hice ya tenía una experiencia previa para cometer ese tipo de construcciones. Y obviamente pues hice soluciones que no había hecho antes. La serpiente en el piso y volver la pared un elemento estructural. Eso nunca lo había hecho. Metido en el problema me resolvió. Incluso ese diseño yo lo hice en Tokio con Gregory Colbert. Nos sentamos una semana intensa a trabajar en eso. A partir de esta investigación entendimos que, como dice Simón Vélez, la arquitectura debe ser un poco más vegetariana, es decir, usar e implementar recursos naturales renovables, pero sobre todo entenderlos. La guadua, su sistema constructivo y su método de diseño nos ayudaron a entender las diferentes dinámicas que existen a la hora de construir y cómo algunos problemas de la obra pueden obstaculizar el proceso. La guadua es un elemento de rápido desarrollo, puede alcanzar su máxima altura de 4 a 6 años. Su rápido crecimiento hace que sea aprovechada en la construcción y sea utilizada como material para la arquitectura sostenible. En el caso del Museo Nómada se utilizaron varias toneladas de guadua, sin embargo, esta guadua se recogió de cultivos que se tenían previamente destinados para la obra, por lo cual no se afectó el sistema ambiental de donde se obtuvo el material. Es importante reconocer entonces el valor que tienen los objetos orgánicos a la hora de la construcción y cómo no solo se pueden utilizar materiales sin tener en cuenta el impacto que se va a generar. Vélez creó su propio sistema para unir los elementos de guadua sin necesidad de utilizar elementos compuestos. Por esto, las construcciones son menos costosas, no producen desechos tóxicos y conservan las propiedades naturales de la guadua. Este árbol absorbe 4 veces más el dióxido de carbono que otras especies de árboles de madera común y pueden ser utilizadas en grandes cantidades sin causar escasez por su rápido crecimiento. Es incluso más resistente que el concreto y que el acero durante los sismos, no por su dureza o espesor, sino por su flexibilidad. El sistema constructivo de la guadua es bastante sencillo, pero requiere de destreza y experiencia. En su proceso constructivo se utilizan elementos para aislar el material del piso con la guadua, es decir, de los insectos, de la humedad y hasta del mismo material con el cual se hacen los soportes en concreto. Su sistema constructivo, basado en uniones de tornillos, cuerdas y elementos en cobre, hace que la mano de obra sea poca y el proyecto logre ser construido rápidamente. Por último, es importante tener en cuenta que en los proyectos existen diversos problemas, ya sean internos a la construcción o por agentes externos. En el caso del Museo Nómada, tal como decía Simón Vélez, solo ocurrió un problema y fue ajeno a la construcción. Cosas como esas nos enseñan que no solo podemos tener en cuenta lo que va a pasar dentro del proyecto de la obra, sino que también tenemos que considerar las posibilidades de que existan factores externos que compliquen la realización y generar inconformidad en los clientes.